Vamos a hablar ahora de gota. La gota es una enfermedad que realmente ustedes sí o sí deben manejar. Es una enfermedad en donde el médico de atención primaria, el médico no reumatólogo, es el que tiene siempre el primer encuentro con el paciente y el que le va a ver muchas veces además. Es una enfermedad que de hecho el diagnóstico es muy sencillo y el diagnóstico lo hace el mismo paciente. Los pacientes saben que es una podagra, saben que es gota, saben cómo manejarla. El problema es que no conocen las consecuencias de la enfermedad y no conocen todas las implicaciones que tiene realmente tener gota. La gota se produce por el depósito de los cristales de ácido úrico en las articulaciones y eso genera inflamación y daño tisular, pero no es una enfermedad que sea exclusiva del sistema musculoesquelético. En realidad es una enfermedad que es metabólica y es reflejo de todas las complicaciones y los compromisos y el estilo de vida del paciente tiene que los llevan a tener obesidad, sobrepeso, dislipidemia, hiperglicemia, etcétera. Es súper importante tener eso en cuenta uno como médico, pero también que el paciente lo conozca para hacer un adecuado tratamiento y enfoque de los pacientes. Esta artritis es tremendamente común, es más en hombres, sobre todo porque se presenta en los hombres jóvenes, en las mujeres realmente uno no ve gota antes de la menopausia, entonces hay que tenerla en cuenta, hay que estar atentos a la enfermedad, pero repito, no al manejo solamente agudo, porque pues como se los acabé de mencionar, el paciente mismo sabe cómo manejarlo, sino para realmente enganchar en el buen sentido a este paciente con ustedes para que se haga un seguimiento adecuado y se cambie la historia natural de la enfermedad. Los pacientes con gota tienen elevación del ácido úrico muchos años antes de presentar la enfermedad y solo un porcentaje pequeño finalmente desarrolla ataques agudos de gota o gota crónica. La fisiopatología es muy sencilla, en realidad debe producirse un incremento en los niveles del ácido úrico, bien sea por sobreproducción o por disminución de la excreción, y esto hace que finalmente con niveles mayores a 8 miligramos por decilitro se precipiten los cristales en los tejidos y eso genera inflamación. Hay muchas causas realmente de incremento de ácido úrico, bien sea por sobreproducción o por excreción disminuida. La mayoría en general, de hecho, o de forma general, la causa más frecuente realmente son las alteraciones de los estilos de vida que están relacionados con toda la parte metabólica y el síndrome metabólico. Uno tiene el cristal de ácido úrico, ese digamos tiene una recubierta por apoproteínas. El problema es que cualquier fluctuación en los niveles de ácido úrico, un microtrauma, la ingesta de alcohol, lo que va a hacer es que esa cubierta se rompa y ahí es cuando se activa toda la cascada de complemento que finalmente va a llevar al proceso de inflamación articular. En la historia natural de la gota hay diferentes momentos y se empieza inicialmente con una hiperuricemia sintomática que puede durar años o que puede mantenerse incluso así toda la vida, hasta que finalmente se produce un primer episodio de artritis seguido de una fase de digamos, donde el paciente está libre de síntomas por mucho tiempo hasta que llega un momento en que el paciente tiene una artritis de forma persistente y esto es lo que generalmente desconocen la mayoría de los médicos y de los pacientes. En la monoartritis pues es la presentación inicial, la mayoría de los pacientes tienen es con compromiso de la primera metatarsofalágica. Esto es lo típico y es lo que toda digamos, la población en general conoce. Típicamente es en extremidades inferiores y clásicamente es un ataque que empieza de forma abrupta y es severo. El paciente realmente está bastante limitado, tiene mucho dolor, la articulación tiende a ponerse roja, tiende a ponerse caliente y si no se trata, se limita solito en el curso de varios días. Después de ese primer ataque, entonces entra una fase en donde el paciente realmente puede que esté libre de síntomas por mucho tiempo, por años incluso, o que de vez en cuando presente uno que otro ataque agudo de gota. Finalmente, cuando la gota no se trata, persiste de forma crónica la elevación de los niveles de ácido úrico, el depósito del ácido úrico, los cristales en los tejidos, el paciente puede llegar a desarrollar una artritis gotosa crónica y aquí ya es una enfermedad que es poliarticular, que hay una artritis que es persistente, que puede tener
por momentos exacerbaciones por ataques agudos, pero que el paciente todo el tiempo tiene dolor, puede tener todo el tiempo inflamación, ya se pueden desarrollar tofos. Aquí inflamación y ulceración e infección de los tofos, que son complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Este es el típico ejemplo del ataque agudo. Ustedes ven, a diferencia, digamos, de otro tipo de artritis, en la artritis por cristales la articulación se pone roja, se pone caliente, es bastante dolorosa y limitante. Aquí un compromiso en tobillos. Recuerden que iniciando el cuadro es más frecuente que las manifestaciones sean en los miembros inferiores. Esta es una fase, digamos, ya donde está en resolución. El paciente tuvo aquí el ataque agudo posiblemente unos 10 días antes y es típico que se observe esta descamación como en collarete, que eso le hace a uno sospechar que el paciente, la artritis que está refiriendo que presentó, realmente se produjo, fue secundaria a un ataque de gota. Aquí estas son las fotos de un paciente que cursó ya con una gota poliarticular. Este paciente ya llevaba varios años con gota. Recuerdo que era un conductor, pues tenía unos hábitos alimenticios pésimos y por mucho tiempo tuvo gota. Él simplemente pues no le paraba mayor importancia, simplemente iba cuando tenía ataques agudos a la farmacia y se automedicaba, controlaba el ataque agudo, pero no realizaba ningún otro cambio adicional. Finalmente debutó con un cuadro poliarticular, estuvo hospitalizado bastantes días porque estuvo postrado en cama por las limitaciones. Si ustedes se fijan acá, el compromiso de las interfalángicas proximales. Aquí el paciente ya, esta foto fue tomada saliendo ya de su ataque agudo, entonces se ve ya es digamos, los signos en la piel que nos dicen que tuvo un compromiso inflamatorio acá en la segunda metacarpofalángica. Aquí está, miren el compromiso de los pies, miren la dactilitis que presenta en el segundo dedo, miren el compromiso de las manos, de las rodillas. Los tofos del paciente, como les digo, estas fotos fueron tomadas ya cuando el paciente estaba más desinflamado, esto era mucho más notorio y visible la inflamación. ¿Cuál es el problema de la gota? El problema de la gota no es que se vuelva poliarticular y genere dolor, sino que adicionalmente genera destrucción articular. Y miren aquí las erosiones que presentan este paciente en los pies, por ejemplo, aquí también son lesiones típicas que son como ensacabocados, son mucho más periféricas a las de la artritis reumatoide y son, digamos, clásicas en este patrón, repito, como ensacabocado de los pacientes. Los tofos pueden aparecer en cualquier sitio, incluso en las orejas, incluso se han descrito en columna vertebral generando compresión radicular, miren aquí en las manos, y desafortunadamente puede llegar a ser tan erosiva y tan destructiva como estas fotos que ustedes ven acá. Esto no es inusual verlo. Claramente aquí hay un problema no solo del sistema de salud en donde el paciente no se le advierte y no se le educa, sino pues también toda la parte de desconocimiento de personal de salud y del propio paciente respecto a las complicaciones de la enfermedad. Otros pacientes pues también en diálisis por daño renal crónico por la gota. El diagnóstico es un diagnóstico pues también clínico, sobre todo para los cuadros agudos. El único examen confirmatorio es el estudio del líquido sinovial y se observan los cristales en el estudio del líquido. La artrocentesis en realidad pues no se hace en todos los pacientes. Hacer una artrocentesis de la segunda o de la primera metatarsofalágica, perdón, pues realmente no es tan fácil y no nos va a cambiar probablemente la conducta. La artrocentesis pues se hace cuando se trata, por ejemplo, una monoartritis en rodilla, porque realmente aquí el diagnóstico diferencial es la artritis séptica, por ejemplo, y hay que estar seguro de que se trata de una gota y no de otra enfermedad. El ácido úrico orienta, pero no en los ataques agudos. Fíjese que hasta el 40% de los pacientes durante un ataque agudo pueden tener niveles de ácido úrico normal. Entonces, en ese caso, pues hay que tener la presunción clínica y los niveles de ácido úrico seguramente se van a valorar más es durante la evolución del paciente en la consulta. Se pueden solicitar también niveles de ácido úrico en 24 horas o se deberían solicitar sobre todo para mirar quiénes son sobreexcretores o quiénes son, digamos, tienen una baja excreción de ácido úrico. Esto porque nos orientaría a la terapia. Sin embargo, en nuestro país realmente las opciones
de tratamiento pues no son muchas y uricosúricos como tal pues no tenemos. Entonces posiblemente hacer esta diferencia entre si es un excretor normal de ácido úrico o es un subexcretor pues realmente no nos va a aportar mayor información. Hay una serie de criterios clasificatorios también que se han descrito para la gota, pero pues realmente usualmente el diagnóstico es muy sencillo de hacer. Sin embargo, pues se los presento para que lo conozcan. Finalmente son cosas de cultura general que deben tener en cuenta.